Hola, buenos días. Soy la doctora Saraí González Bonilla. Pues fui muy afortunada en que se me invitara para dar este tema. La preeclampsia o los estados hipertensivos en el embarazo constituyen una de las principales causas de ingreso a terapia intensiva, así como entra en las primeras tres causas que afecta lo que es la mortalidad materna. Es de suma importancia que conozcamos en qué consiste y más que todo las formas más graves de este tipo de patología. ¿Para qué? Para poder saber dar los manejos, poder prevenir más que todo sus complicaciones y no llegar a lo que son las complicaciones más severas como las crisis convulsivas, que es un tema que posteriormente vamos a ir desarrollando. Para hablar un poquito de preeclampsia, lo importante primero es conocer qué significa o cómo es la definición de preeclampsia. Para empezar, vamos a ver que es un desorden del embarazo. Solamente puede ocurrir en una paciente embarazada con dos características principales: que haya hipertensión posterior a la semana número 20 y que nosotros realicemos una medición de proteínas en un estudio de orina, ya sea por diferentes criterios. Una tira reactiva con dos cruces, hagamos una medición de una recolección de orina de todo un día y que nuestro valor salga arriba de 300, ya con la característica que mencioné. Y la siguiente sería realizar un índice de proteína creatinina, que es muy rápido. Es decir, en una muestra de orina al azar, sacamos lo que es el valor de proteínas y la creatinina urinaria en ese momento, y si nuestro valor está mayor a 0.28 significa que tenemos proteinuria significativa más el desorden hipertensivo, es una preeclampsia. Una vez que hacemos ese diagnóstico, nosotros la tenemos que clasificar si es con o sin criterios de severidad. ¿Qué patología es la que pone en riesgo la vida de nuestra paciente? La preeclampsia con criterios de severidad. Es la que debemos saber manejar. ¿Para qué? Pues para evitar las diferentes complicaciones que esta patología nos lleva. Evidentemente, si hay una complicación, podemos evitar morbilidad tanto como para la mamá como para el producto o el recién nacido, evitar ingresos a terapia intensiva o llegar a tener complicaciones que pongan en peligro la vida de la paciente. Eso es lo importante, primero determinar qué paciente vamos a darle un diagnóstico o si tiene o si cumple criterios con preeclampsia. Para entender un poco las características, tenemos que conocer cuáles son los criterios de severidad. En base a los criterios de severidad, hemos visto que a lo largo del tiempo son definiciones que han cambiado. En tiempos atrás nos marcaba mucho el valor de proteinuria, las proteínas en orina de 24 horas. Teníamos diferentes tipos de características o marcadores bioquímicos que a lo largo de la línea han ido cambiando. ¿En base a qué? Pues en base a diferentes tipos de comportamientos, tipos de pacientes, etc. Esta es la clasificación más actual de los criterios de severidad que prácticamente nos tenemos que saber de memoria. ¿Por qué? Porque si nos enfrentamos a una paciente que tiene más de 20 semanas y empieza con cifras tensionales por arriba de 140-90, siempre tenemos que valorar si tiene características o no tiene características de severidad. ¿Por qué? Porque el tratamiento y las complicaciones hacen la diferencia. En base a las principales características de severidad, la primera es la presión arterial arriba de 160 o 110. Así nos los define el boletín de la COC de la guía más actualizada, ya sea una u otra que se tenga para la paciente, pues nos hace un criterio de que la paciente tiene un dato de severidad. Posteriormente tenemos que valorar tanto la clínica como los marcadores bioquímicos. En base a los marcadores bioquímicos, una cuenta plaquetaria por debajo de 100,000, alteraciones de lo que son las pruebas de función hepática que engloba TGO, TGP, fallo renal agudo mayor a creatinina sérica mayor a 1.1, ese es un cambio también que se hizo, antes era mayor a 1.2, ahorita con 1.1 ya tenemos un valor de un dato de severidad, edema agudo pulmonar y alguna característica de vasoespasmo, alteraciones visuales y, por ejemplo, cefalea. Pero en cefalea tenemos que tomar en cuenta que no se da analgésicos o que al menos se haya quitado alguna causa que sea extra a la presión alta que pueda estar causando o que nos pueda estar llevando a que sea un dato de severidad. A veces es muy común encontrarnos pacientes que tienen 140-90, 140-80,
pero tienen una cefalea de inicio súbito. Y es como entramos en conflicto de decir, mi paciente tiene migraña, es por la presión alta, y en el momento en que nosotros ponemos el diagnóstico y el criterio de severidad, pues sabemos que es una paciente en condiciones graves, o al menos que se pueda complicar, tanto como ella como el producto. Y obviamente el pronóstico de esta paciente va a cambiar. Es por ello que hay que ser muy juiciosos en hacer la determinación del diagnóstico y saberse perfectamente cuáles son los datos de severidad en este tipo de pacientes. Hablando de lo que es la morbilidad obstétrica, actualmente pues laboro en lo que es la terapia intensiva del Hospital de Gineco del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Les traje lo que son las tablas de al menos del año pasado hasta ahora para que puedan observar qué tanto tenemos de ingreso a nuestra terapia con este tipo de diagnóstico. Aclarando que todas las pacientes que requieran el ingreso a terapia es porque tienen algún dato de órgano blanco o tienen una complicación severa. Llegan muchas preeclampsias al hospital, solo que sí es selectivo en la parte de los ingresos. Si se dan cuenta, en el año 2020, la preeclampsia exclusiva, que fue con criterios de severidad, quitando otros trastornos como eclampsia o síndrome de HELP, que también puntan en nuestros ingresos, ocupó el segundo lugar, todavía por debajo de lo que es la hemorragia obstétrica. Aún así, años atrás, revisando las características, hubo años que quedaba en primer lugar, pero siempre está en esos, entre primero y segundo lugar, incluso por arriba de COVID-19, que actualmente es la causa principal de muerte materna. Para el año 2021, hasta esta fecha, que es mayo, llevamos aproximadamente 16 ingresos por preeclampsia severa a la terapia intensiva y nos sigue ocupando el segundo lugar. Realmente es como el comportamiento similar que estamos observando en nuestra terapia. No ha disminuido la hemorragia obstétrica, pero la preeclampsia sigue siendo una de las primeras causas. Ahora bien, si nosotros los englobamos como todos los trastornos asociados a las complicaciones de la presión, metemos llámese eclampsia, metemos síndrome de HELP, pues si se dan cuenta, pues va a alcanzar uno de los primeros lugares de causas de ingreso a terapia intensiva. Hasta el momento no llevamos muerte materna y no ha sido y tampoco pues por preeclampsia, pero aún así súper y de suma importancia todas las complicaciones que esta patología puede traer, y realmente si se previene, si se conoce bien, si se identifica, si se estabiliza bien a una paciente, tentativamente son pacientes que podemos alcanzar hasta que lleguen a una complicación más severa. ¿Cuáles son los factores de riesgo de nuestras pacientes, o al menos si llevamos controles de embarazo? ¿Qué pacientes nos pueden desarrollar este tipo de patologías? En esta tabla les muestro por riesgo relativo qué patologías son las que presentan las pacientes y tienen todo el riesgo de desarrollar un trastorno hipertensivo del embarazo. Cualquier trastorno hipertensivo del embarazo puede llevarnos a complicaciones como una preeclampsia severa o las crisis convulsivas, que es lo que tenemos que prevenir. Si se dan cuenta en esta tabla, la primera causa, o al menos la que tiene mayor riesgo relativo, son las enfermedades autoinmunes, así como enfermedades renales. O sea, cualquier paciente que ya nos llega a la consulta con un diagnóstico de síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, alguna enfermedad renal que ya traiga algún dato, o un antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, pues son pacientes que son completamente candidatas, primero, a recibir un preventor de preeclampsia. Lo segundo, desde un principio estar haciendo las valoraciones de los índices de pulsatilidad de la arteria uterina, también para darnos cuenta hacia dónde se va. Y son pacientes que siempre desde la semana 20 hay que estar con un chequeo un poquito más minucioso de su presión arterial. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, o al menos si se hace la detección, porque realmente nuestras pacientes, desde que se hace la implantación, si les va a dar preeclampsia ya van a estar enfermas. Pero al menos si logramos hacer la detección oportuna con estudios previos, bitácora de presión arterial, podemos evitar un sinnúmero de complicaciones. Por eso es importante cuáles son los factores de riesgo para estas pacientes. Pacientes también que tengan hipertensión arterial crónica, pacientes con diabetes mellitus. Esta tabla me agradó mucho porque también nos marca la altura, la altitud. Sabemos que la ciudad de Toluca representa esa zona, y realmente pues sí es increíble ver la alta incidencia que tenemos de esta patología. Pacientes que tienen historia familiar de accidentes cerebrovasculares o también preeclampsia.
pacientes obesas, hay veces que vemos pacientes muy gorditas, son pacientes que realmente tenemos que darle un preventor preeclampsia por el solo hecho de tener obesidad o la edad materna. Arriba de 40 años, en pacientes es como se ha observado que tienen mayor riesgo de poder desarrollar un estado hipertensivo del embarazo. Entonces, desde un principio, hacerle una historia clínica a la paciente, al menos darle el preventor de preeclampsia y estar al pendiente posterior a la semana 20 de la revisión continua y ser muy minucioso con ella, sí podemos prevenir y hacer detecciones completamente oportunas en este tipo de pacientes. Hablando un poquito de la fisiopatología, realmente podríamos tardar aquí mucho tiempo en explicar cómo se origina esta patología. De hecho, es muy interesante hacer estos tipos de estudios y este tipo de revisiones. Lo traté de englobar en diferentes diapositivas para comprenderlo y ver que todo se origina desde muchísimas teorías. Realmente hasta el momento tenemos teorías muy aceptadas, muy valoradas, pero realmente la causa también entran muchos factores tanto ambientales como factores genéticos, y todo eso hace un conjunto de liberación de muchos marcadores que dan diferentes tipos de respuestas. Toda la teoría apunta a que desde que se lleva a cabo la implantación, es decir, tenemos nuestro embrión y va a llegar a la parte del endometrio uterino, ahí se va a llevar a cabo todo lo que es la generación de vasos y generación de diferentes tipos de vellosidades que nos va a dar posteriormente la formación placentaria. Para que nosotros podamos llevar a cabo eso, se requieren diferentes marcadores que participan en lo que es la angiogénesis y la formación de diferentes vasos, donde muchas células que se están formando en lo que es el embrión se van a pegar, y ahí es donde si hay algo alterado, si hay algún factor genético o si hay una paciente que por alguna razón está marcada para que algo no se haga de la manera correcta o como se debe de ser, pues son pacientes que nos van a generar una respuesta local por algo que ya no se dio bien desde un principio, y esa respuesta a lo largo de todo el embarazo va a tener muchas repercusiones. Tenemos mucha liberación de marcadores porque hay marcadores que no se liberan normalmente y que se han visto mucho en las pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Toda nuestra respuesta local viene prácticamente actuando desde lo que es una disfunción endotelial. Sabemos que cuando tenemos la disfunción endotelial, un vaso por alguna razón no lleva o se empiezan a liberar marcadores que causan una activación y rodamiento de muchas sustancias que están en el endotelio, se van a empezar a liberar muchas citoquinas y hay una respuesta local inflamatoria. Posteriormente, todo eso va a causar una liberación sistémica donde los daños entran en donde más golpee, ya sea el riñón, las alteraciones de la presión arterial o alteraciones en lo que es cascada de coagulación, etc. En esta imagen podemos observar cómo son lo que son las arterias espirales que vienen desde la arteria uterina que dan la irrigación a nuestro útero. Tenemos paciente no embarazada donde se ve perfectamente lo que es la arteria espiral, y en colorcito un poco más crema podemos observar donde se van a formar las vellosidades. Si se dan cuenta, en un embarazo normal, una vez que la parte del sitio-trofoblasto se va a implantar en lo que son los vasos de las arterias espirales para dar lo que son la formación de vellosidades, vamos a tener vasos de alta capacitancia, es decir, vasos gordos, vasos vasodilatados. ¿Para qué? Para dar un flujo continuo a nuestro bebé de sangre. Pero si una paciente, por la razón que sea, tenemos una implantación anómala de estos vasos van a hacerse un poquito más delgados. Entonces nos forman vasos en vasoconstricción, vasos más pequeños, y eso nos causa de un inicio una disfunción endotelial, y ahí empieza toda la cascada y la liberación de sustancias que participan en fisiopatología de la preeclampsia, y es decir, todo lo que son las alteraciones que podemos tener, principalmente nuestra alteración clínica, que es la presión arterial alta. Tenemos diferentes vías para esta formación. Una vez que tenemos esta alteración ahí en los vasos, tenemos caída del óxido nítrico, tenemos estrés oxidativo, se agregan muchos factores inmunológicos, y la alteración de la placenta anómala o la mala formación de vasos nos libera muchísimas sustancias. Una de las más estudiadas, porque son sustancias que son o intervienen en la parte de la angiogénesis, una de las más estudiadas,
o se ha visto que se libera en mayor frecuencia por la alteración en la angiogénesis, es el factor soluble de tirosincinasa y la endoglina soluble, que son factores que están liberados en pacientes, de hecho incluso se pueden medir séricamente, y son pacientes que ya tienen, ya al menos con eso sabemos que la alteración con ellos pues no fue nada bien. Posteriormente, todos estos mediadores inflamatorios liberan muchas cascadas, muchas sustancias proinflamatorias, sustancias vasoconstrictoras como por ejemplo endotelinas, tromboxanos, y todo eso a la larga nos da alteraciones en primeramente la presión arterial, se empieza a incrementar. Podemos tener alteraciones a nivel renal. ¿Por qué? Porque cualquier órgano que tenga vasos va a estar completamente inflamado. Nosotros lo llamamos como un endotelio inflamado. Tenemos pérdida de la regulación cerebral. ¿Por qué? Porque si la presión llega a ser tan alta, tenemos disregulación en esta parte y podemos llegar a tener edemas y crisis convulsivas. Podemos tener alteraciones en las pruebas de función hepática y alteraciones en la cascada de coagulación o síndrome de HELP en este caso, que son de las patologías más complicadas. Es por ello que las detecciones oportunas de esto se tienen que realizar para no llegar a tantas complicaciones. Sabemos que desde que se implanta un embrioncito que ya va a estar marcado con que algo no se va a implantar bien, es una paciente que ya está enferma. La paciente con preeclampsia está enferma desde la semana número 5 y lo que tenemos que hacer es prevenirlo en este caso. Así nos llegan, lo primero, el daño endotelial, tenemos alteraciones a nivel de la microcirculación, alteraciones en las resistencias vasculares sistémicas, fuga capilar, y nosotros vemos prácticamente la punta del iceberg, que es una de las imágenes que más me gustan, porque nosotros ya vemos la paciente hipertensa, ya vemos pacientes que tienen alteraciones en plaquetas, en pruebas de función hepática, daño renal, pero antes toda esa formación y todo ese mecanismo fisiopatológico es muy complicado valorarlo. ¿Cómo podemos al menos irnos dando cuenta? Solo con factores de riesgo y mediciones de lo que son los vasos, en este caso los índices de pulsatilidad, para más o menos darnos un bosquejo y estar al pendiente de nuestra paciente y ya no llegar a lo que es la presión arterial alta. Cuando nos enfrentamos a esto es lo que ya estamos viendo, nuestra punta del iceberg. Común ver en nuestro hospital pacientes que llegan con embarazos de 30 semanas, 35 semanas y que ya llegan con presiones altas. Obviamente presiones arriba de 160-100 son pacientes que en este caso tienen una morbilidad, tienen una gravedad y se le tiene que dar la seriedad a esto. ¿Por qué? Porque si uno piensa que tal vez no les va a pasar nada, es como llegamos a las diferentes complicaciones. Entonces, toda paciente que tenga un diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad significa que es una paciente que ya tuvo un daño endotelial severo generalizado que le condicionó una falla a un órgano blanco y por ende tenemos que activar un código Mater. Es lo primero, dar una alerta o un llamado a todo el equipo multidisciplinario del hospital que se va a enfrentar al manejo de esta paciente y se van a valorar las características clínicas tanto maternas como las características de nuestro bebé para poder tomar diferentes decisiones. Obviamente las decisiones se toman en base a los riesgos, a qué tan grave llegó nuestra paciente en base a fallas en órgano blanco y también qué tan prematuro está nuestro bebé para poder dar diferentes manejos. Aún así, una paciente con preeclampsia con datos de severidad, la única manera de curarla es interrumpiendo el embarazo. Si tú sacas la placenta, vamos a quitar toda esa cascada de factores angiogénicos y tentativamente con eso es la resolución. Pero obviamente intervienen muchos factores. No es interrumpir embarazos así de simple. También exponemos a los productos, obviamente incrementamos la morbilidad de ellos, la incidencia de ingresos a las unidades de cuidados intensivos neonatales. Son muchos factores, entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando nos estamos enfrentando a un código Mater de una paciente con un dato de una preeclampsia con datos de severidad. Pero de un inicio requerimos la participación de un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, cuando se da la alerta al llamado, pues interviene el médico ginecobstetra en este caso, médicos anestesiólogos, médicos de medicina crítica en obstetricias y se cuenta con ellos en los hospitales. Se da el manejo de un equipo multidisciplinario que consiste en la identificación de nuestra paciente y dar manejo a todo lo que es
en agudo la crisis hipertensiva o las patologías o las alteraciones que nuestra paciente está presentando en este momento. Requerimos médico materno fetal también. ¿Para qué? Para poder ver a nuestro bebé, el bienestar fetal que tiene, qué le vamos a poder ofrecer a este bebé. Obviamente nuestro servicio de neonatología estará al pendiente. ¿Para qué? Por si se va a actuar dando una interrupción inmediata o una severidad inmediata en ese momento. Aclarando que toda paciente que traiga un desprendimiento de placenta es una paciente que se le tiene que dar una urgencia absoluta. Si no, tenemos que actuar con diferentes medidas y cautelas y dando tratamiento dirigido y establecido por algoritmos de manejo actualizados. ¿Cuáles son los objetivos del manejo en nuestras pacientes? Una vez que tenemos el diagnóstico, lo primero que tenemos que pensar posterior a la activación de código Mater es reducir la morbilidad y mortalidad tanto de nuestra mamá como de nuestro bebé. Siempre es pensar en ello. Obviamente tenemos que prevenir la progresión a la afección. Sabemos que una paciente que no se le da un manejo adecuado o tenemos retrasos en el manejo y en el tratamiento, pues nos va a dar diferentes tipos de complicaciones. Entonces tenemos que prevenir esta progresión de esta patología, así como limitar los procedimientos invasivos y aquellos que sea de absoluta necesidad. No es operar por operar, la decisión se basa en múltiples factores, en lo que tenemos, y obviamente se tiene que tener todo el equipo completo, todo lo que son ya sea paquetes disponibles, hemoderivados en este caso, para poder darle a la paciente un manejo integral complejo. Y en la parte del manejo vamos a iniciar primero con lo que es la identificación. Primero tenemos que identificar a qué nos estamos enfrentando, si el embarazo es un embarazo de término, un embarazo pretérmino, si estamos ante una crisis o emergencia hipertensiva y qué tipo de alteraciones bioquímicas está presentando mi paciente, así como en qué condiciones está el bebé, peso fetal, una prueba de bienestar fetal, y si no tiene datos de hipoxia fetal nuestro bebé. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que es el manejo integral. Pero algo muy importante es que no podemos dar ningún tratamiento hasta que no se estabilice a la paciente. Lo que se tarde en estabilizar la paciente es lo que tenemos que esperar para poder dar un manejo oportuno. La única indicación de urgencia obstétrica en este momento sería que nos estuviéramos enfrentando a un desprendimiento prematuro de placenta. Eso sería la única urgencia para poder decir tenemos que actuar, aunque nuestra paciente todavía no esté en condiciones, para poder ofrecerle algún tipo de tratamiento. En base a todo ello, tenemos que realizar un análisis para ver si nuestra paciente le podemos dar un tratamiento conservador, obviamente con todas las medidas y los criterios y requisitos que se necesita para ello, y también ver qué tipo de manejo le vamos a ofrecer en el dado caso de que se tenga que interrumpir el embarazo, ya sea interrupción por vía abdominal o inducción de un parto vaginal con ellas. Para identificar a la paciente, una vez que se lleva a cabo lo que es la activación de código Mater, tenemos que valorar la cifra de presión. Si nos enfrentamos a una crisis hipertensiva, una TA por arriba de 160 o 110, tenemos que clasificarla en urgencia o emergencia hipertensiva. Si nuestra paciente no está teniendo daño a órgano blanco, la vamos a clasificar como una urgencia hipertensiva. Podemos encontrar pacientes a veces de 200, 110. Son pacientes que las encontramos hablando, hasta cierto punto están tranquilas, o una significancia a lo mejor de dolor de cabeza, etc. Pero si nos enfrentamos a una emergencia hipertensiva es porque nuestra paciente o ya convulsionó, o a lo mejor sangró de la cabeza, o tenemos otro tipo de falla que nos pone en una completa emergencia y tenemos que bajar la presión arterial de manera aguda. Nuestra paciente requiere diferentes maniobras que se tienen que hacer en ese momento en el área donde se encuentre para poder dar la estabilización de la misma. Lo primero, tenemos que obtener un acceso intravenoso. Lo ideal es canalizarlas con doble vía. ¿Para qué? Para que de esas vías nosotros estemos pasando medicamento e iniciando los manejos en agudo que en ese momento se requieren. Requerimos sulfato de magnesio como neuroprofilaxis, requerimos bajar la presión arterial de la paciente, para ello requerimos normotensores en agudo y saber los algoritmos de manejo para ver qué le vamos a dar a la paciente. Si es prematuro, valorar o no el uso de corticosteroides dependiendo qué patología o qué edad gestacional se cuente con la paciente
y ver si el daño nos permite darle un tratamiento conservador a la paciente. Como en los criterios de severidad les mencioné, tenemos muchas fallas y muchos marcadores ahí bioquímicos que se pueden alterar. Requerimos, uno de ellos es pues lo renal, requerimos un acceso urinario, tenemos que vigilar Glasgow y sistema nervioso central porque son pacientes que pueden tener una crisis convulsiva o que ya tuvieron a lo mejor un EBC y no nos hemos dado cuenta. Y el estado respiratorio. Son pacientes muy propensas a hacer edema agudo pulmonar por diferentes cambios que ahorita les voy a mencionar y por ende requerimos hacer esa valoración. Todas las pacientes necesitamos que tengan cruce de hemoderivados. No sabemos si se nos va a ir a coagulación intravascular diseminada, si nos vamos a enfrentar a un procedimiento quirúrgico de urgencia. Sabemos que estas pacientes tienen todo el riesgo de hemorragia y sangrado y debemos de estar preparados. Y imagenología si es necesario, ya sea radiografías, ultrasonidos, etc. En este caso, médico materno-fetal nos apoya con lo que es las pruebas de bienestar fetal, lo que es la flujometría Doppler para poder valorar en qué condiciones se encuentra mi producto al estar haciendo lo que es el diagnóstico. Las metas de soporte que entran a la estabilización las podemos realizar de múltiples maneras. Muchas de esas cosas tenemos el acceso a lo que son los manejos en áreas de choque y en áreas de urgencias. Una de las primeras es valorar volumen. Son pacientes que pueden estar depletadas de volumen. Entonces, a veces tenemos que manejar diferentes tipos de soluciones para hacer la reposición de la depresión que sufre nuestro volumen circulante. Pero todo ello se valora en base a maniobras y predictores de volumen para no estar dando soluciones que no requieren las pacientes. Tenemos que proteger nuestro encéfalo para crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque presiones arteriales tan altas nos pueden dar pérdida de la autorregulación cerebral, vasoespasmo, y se llegan a producir lo que son crisis convulsivas. Y la hipertensión la tenemos que manejar de forma gradual. No podemos hacer bajones de presión arterial tan altos y todo es en base a diferentes medicamentos, tiempos y algoritmos que debemos utilizar. En base a qué volumen le vamos a dar y administrar a la paciente, podemos utilizar diferentes. Hay muchísimos estudios, incluso hay algunos donde nos manejan mucho la aplicación de la albúmina. ¿Por qué? Porque hay estudios donde ya hay mediciones de presión coloidosmótica, mediciones de la fuga capilar, donde en la fisiopatología de este tipo de pacientes tenemos síndrome de fuga capilar. Hay índices que no los pueden medir y son pacientes que pueden ser candidatas a aplicación de albúmina. A veces el problema es que es cara y no siempre en todas las unidades la podemos encontrar. La aplicación de cristaloides también es completamente válida, solamente que también valoramos un endotelio que está inflamado y la fuga capilar puede hacer la pérdida a otros espacios y tenemos que estar con mucho cuidado para ver qué tanto le vamos a infundir a nuestra paciente. Es por ello que es súper importante siempre valorar la cantidad de volumen mediante predictores. Los predictores de volumen son diferentes maniobras que podemos utilizar en nuestras pacientes para ver qué tanta carga necesitan. Se ha visto que hay diferentes tipos, predictores que nos valoran precarga y predictores que nos valoran gasto cardíaco. Estamos prácticamente ante una urgencia y tenemos que actuar de manera más rápida. Podría mencionarles muchos de los predictores, pero el más rápido que tenemos en ese momento es valorar predictores en base a ultrasonografía. Podemos medir áreas cardíacas, podemos medir colapsos de lo que es la vena cava y valorar si nuestra paciente está o no está depletada. En base a esa depresión, nosotros podemos valorar qué tanto volumen le vamos a infundir a la paciente. La mayoría de los estudios nos dicen que una paciente que ya corroboramos que sí requiere volumen, con 300 cc al menos de solución que podamos infundir cristaloide, nosotros podemos tener cambios en nuestra precarga y por ende el gasto cardíaco. Pero son pacientes que tenemos que tener mucho cuidado. No se recomiendan más de 80 mililitros por hora. Ya cuando dejamos una solución infundida de base. ¿Por qué? Porque nuestra paciente tiene alteraciones en las presiones. Tenemos alteraciones tanto en presión hidrostática como en presión oncótica y incremento en la resistencia vascular periférica, que eso nos causa un incremento en la presión de enclavamiento pulmonar. Y si toda esa cadena sigue, vamos a tener disfunción diastólica, elevación de las presiones de llenado hasta llegar a lo que es la congestión pulmonar.
Y ahí es donde estamos en serios problemas porque nos vamos a enfrentar a lo que es el edema agudo pulmonar con ellas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Si decidimos dar un tratamiento y un manejo conservador en ellas, son pacientes que tienen que estar monitorizadas en unidad de cuidados intensivos, donde estemos al menos por turno haciendo un monitoreo de predictores de volumen para no pasarnos. ¿Por qué? Porque son pacientes que fácilmente empiezan con derrames, edema agudo ya a la larga y empiezan a tener alteraciones en la saturación. Entonces, desde un principio es valorar con predictor de volumen para ver qué tanto volumen le vamos a infundir a la paciente. Este es un proceso de manejo de cómo se estabiliza una paciente antes de pasar a la siguiente conducta. De un inicio que estamos detectando pacientes con una crisis o emergencia hipertensiva, tenemos que dar la activación del código Mater. ¿Para qué? Para que llegue el equipo multidisciplinario, empiece a hacer la canalización de nuestras vías. Tenemos que tener a nuestro personal de enfermería, que es el que se va a encargar de dar la infusión y administración de medicamentos, el servicio de ginecología e imagenología para poder realizar nuestro ultrasonido y ver en qué condiciones se encuentra nuestro producto, y iniciar los algoritmos de tratamiento para dar la caída y la baja de la presión arterial, aunque se tiene que hacer de forma gradual hasta llegar a la estabilidad hemodinámica. Aún así, pues mínimo para estabilizar a una paciente a veces te tardas por muy poquito de tiempo, 1 hora, que es un mínimo el tiempo necesario para poderla estabilizar y poder valorar qué conducta o hacia dónde nos vamos a dirigir con ella. ¿Cómo es el manejo y el protocolo para los normotensores? Nosotros conocemos diferentes tipos de medicamentos para la presión. Hay tanto intravenosos, hay medicamentos orales, etcétera. Pero los medicamentos que se manejan en crisis hipertensiva, al menos están demostrado que podemos dar 3 tipos de medicamentos en base al que contemos en el hospital, al que se tenga a la mano o que también el que la paciente pueda adquirir. Porque podemos dar un tratamiento oral, pero si nuestra paciente en ese momento no tiene las condiciones para poder iniciar una terapia oral, no podemos dar ese tipo de manejos. Entonces, en base al que se cuente en el hospital es el que podemos hacer, el que podemos utilizar, solamente que la utilización debe ser llevada a cabo por tiempos, por algoritmos, hasta alcanzar nuestras metas de presión arterial. Podemos utilizar 3 tipos de tratamientos, ya sea labetalol, nifedipino o hidralazina. Cada uno está estudiado completamente en una paciente con preeclampsia y hay diferentes guías, muchísimos artículos que te los avalan a nivel internacional, y cada uno tiene su manera de cómo lo tenemos que dar. Realmente la mayoría coincide en cómo son las vigilancias cada 10, cada 15 minutos y cuánto manejo y cuántas dosis le podemos dar a la paciente hasta alcanzar sus metas de presión. De los artículos más actuales se puede ver la parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde nos valora estos 3 tipos de medicamentos. Si nosotros tenemos a nuestra paciente con una crisis hipertensiva, con una TA de 160 o 110, todas las medidas que comenté en la parte de la estabilización las tenemos que iniciar y tenemos que escoger qué normotensor le vamos a dar a la paciente. Si escogemos nifedipino porque la paciente se presta a que se lo demos, está tolerando, puede tolerar lo que es la vía oral, y la otra es el que contamos en el hospital, es como tenemos que irnos al manejo, al tratamiento y al algoritmo de elección de este tipo de tratamiento. Lo primero es iniciarlo. Y iniciamos con una cápsula oral de 10 miligramos y vamos a monitorizar la presión cada 10 minutos. A los 20 minutos tenemos que volver a monitorizar la presión. De ahí, si volvemos a tener a los 20 minutos una TA mayor a 160 o 110, nuestra dosis de nifedipino tiene que ser de 20 hasta llegar a otros siguientes 40 minutos en este caso. Y si persiste nuestra dosis con 160 o 110, llegamos a una dosis total máxima de 50 miligramos. Hay veces que vemos que se da de 10 en 10, pero pues realmente este artículo nos comenta, y es una guía internacional, que deben de ser 10, 20, 20 hasta llegar a dosis máxima de 50. Si no alcanzamos el control de la presión arterial prácticamente en estos 40 minutos, tenemos que pasarnos a otro tipo de manejo,
tenemos que cambiar el normotensor, podemos utilizar la betalol, nada más ojo, sabemos que la betalol está contraindicado tanto en asma o falla cardíaca, es por ello pues que tenemos que valorar en el interrogatorio que nuestra paciente no tenga alguna patología que contraindique la administración del medicamento. El frasco de la betalol viene de 100 miligramos y hay que instaurar una dosis de 20 miligramos intravenoso en un promedio aproximado de 2 minutos. Se va a tener que preparar y nuestra enfermera lo va a pasar en un lapso de 2 minutos. Aquí la medición de la presión se tiene que hacer a los 10 minutos y posteriormente, si continuamos con cifra tensional alta mayor a 160 o 110, tenemos que duplicar la dosis hasta 40. Posteriormente se hace la evaluación nuevamente a los 10 minutos y si continúa con la presión alta, tenemos que volver a duplicar la dosis hasta llegar a los 80 miligramos. Si no alcanzamos el tratamiento o la meta terapéutica de presión arterial, dependiendo qué porcentaje le estemos bajando con la presión que llegó basal, podemos utilizar todavía otro medicamento. La hidralacina. La hidralacina igual se utiliza en crisis hipertensiva. Podemos iniciarla de 5 a 10 miligramos intravenoso, igual pasarla en un lapso de 2 minutos y hacer la repetición de la toma de TEA a los 20 minutos. Obviamente la TEA se tiene que estar monitorizando cada 10, pero para poder tomar una decisión a los 20 minutos, si nuestra paciente persiste con una crisis hipertensiva, tenemos que administrar 10 miligramos nuevamente, hasta completar la dosis de 20 miligramos. Si alcanzamos la meta, en este caso pues nuestra paciente quedó estable y controlada de la presión. Si por alguna razón ya no tenemos tratamiento de los 3 que les mencioné y nuestra paciente sigue con crisis y emergencia hipertensiva, podemos utilizar esmolol, nicardipino o nitroprusiato de sodio. Son los 3 medicamentos que están también avalados en hipertensión resistente y son de manejo intravenoso y hay que también saberlos dosificar y tener cuidados de cómo vamos a dar los manejos. Y en base a eso tenemos que llegar al control de las cifras tensionales. Si no tenemos control no podemos dar y no podemos pasarnos al otro paso, al menos que nuestra paciente tenga un desprendimiento de placenta. Nuestras pacientes toda la preeclampsia severa que se detecte o se active un código Mater, se le tiene que poner sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene múltiples usos y ¿qué se ha visto que actúa en las pacientes con preeclampsia? Disminuye las resistencias vasculares sistémicas, entonces se ha visto que también nos ayuda a controlar presión arterial. Hay limitación del edema cerebral, tiene un efecto de disminución del glutamato y hay limitación de la despolarización masiva neuronal. Por ello tiene todas las propiedades para prevenir las crisis convulsivas. Y podemos utilizar diferentes esquemas. Tenemos 3 tipos de esquemas, cualquiera de los 3 está completamente probado y estudiado. Solo que este esquema es intramuscular, no es el ideal, al menos que no podamos canalizar una vía a la paciente. Ya de ahí podemos utilizar los 2 diferentes tipos de esquemas, ya sea SIVA y SUSPAN, donde tenemos cambios en las dosis de impregnación, 6 a 4 miligramos y 2 gramos por hora y 1 gramo por hora. Pero recuerden que las preparaciones tienen que ser no tan elevadas en soluciones para que podamos mantener no más de 80 mililitros por hora en nuestra paciente a dosis de mantenimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo se hace la preparación para no pasarnos de soluciones y no llegar a darle todavía más fuga capilar a nuestra paciente. Tenemos que hacerle pruebas de bienestar fetal, cómo nos estamos enfrentando con este producto. Son pacientes que tienen que tener un registro cardiotocográfico, pacientes que tenemos que valorar cuánto pesa el bebé, nuestra curva de crecimiento, hacer un percentil y si se tienen las condiciones en ese momento, un Doppler fetal que nos lo realiza el médico materno fetal. En base a eso, clasificar nuestra paciente si hay datos de hipoxia o sufrimiento fetal en ese momento para que todo ese manejo nos apoye a dar el siguiente paso de qué vamos a hacer. Si es pretérmino, podemos valorar darle un conservador si todas las condiciones, tanto clínicas como bioquímicas, no las esté favoreciendo nuestra paciente. El manejo expectante hasta cierto punto es controversial, pero ya hay muchos estudios que lo avalan completamente. Todo depende de la estabilidad tanto materna como todas nuestras pruebas de función, de pruebas de bienestar fetal a nuestro bebé. Y es una latencia que le podemos dar a nuestro bebé entre 24 a 48 horas. Es colocarle el madurador pulmonar cuando tenemos edad gestacional es menor a 34 semanas de gestación.
pero son pacientes que tienen que estar en una terapia intensiva o al menos en un lugar donde vaya a tener controles de líquidos, de presión arterial horaria y controles bioquímicos al menos 2 o 3 veces al día para poder ver que esta paciente no se nos esté yendo a la descompensación. Una vez que completamos la latencia de nuestro manejo expectante, el embarazo ya tendría que finalizar. ¿Por qué? Para prevenir diferentes tipos de complicaciones. Hay muchísimos estudios que lo avalan, de hecho, haciendo manejos exhaustivos, búsquedas exhaustivas de metaanálisis, etcétera, encontramos muchos estudios, incluso este se realizó y fue participante en nuestro hospital, fue uno que se hizo en Latinoamérica, donde se da la parte del manejo conservador en todas las pacientes que tienen embarazos menores a 34 semanas, donde la mayoría comenta que el beneficio al producto está completamente demostrado, pero que se tiene que tener mucho cuidado porque los riesgos de complicaciones maternas también existen. Y es por ello que se recomiendan realizar en unidades de terapia intensiva donde el manejo de líquidos, el manejo de la presión y el manejo en agudo de cualquier complicación se lleve a cabo de manera oportuna, o si hay una emergencia que en ese momento implique la interrupción del embarazo, se lleve a cabo de manera urgente en unidades de tococirugía o manejo con equipos multidisciplinarios. Pero está completamente indicado, debe ser valorado siempre en pretérminos, pero siempre con la valoración de un equipo multidisciplinario para darle la mayor oportunidad y evitar la prematurez en nuestros bebés. ¿A qué nos podemos enfrentar con las complicaciones máximas? Este es un ejemplo, cómo es una unidad de choque en nuestro hospital. ¿Qué puede llegar a cualquier hora? No lo sabemos, pero las complicaciones de una paciente con crisis hipertensiva, una presión alta, la verdad pues están a flor de piel. Generalmente es como lo que se ve. A veces no siempre llegan a presentar crisis convulsivas las pacientes, pero realmente esto es lo que debemos evitar en nuestra paciente. Si se dan cuenta, aquí ingresa la paciente, prácticamente ingresa convulsionando. Ya llega así porque toda esta parte que les comenté de los factores de prevención, pues tal vez no se realizó. Son pacientes que llevan pobre control de embarazo, pacientes que a veces no se han hecho ultrasonidos, etcétera, y no se sabe hasta que ya llega y pasa esto, que es la emergencia, lo que las pone en riesgo de muerte. Llega a la unidad de choque, si se dan cuenta se activa lo que es el código Mater, ingresa un equipo multidisciplinario, se le da manejo a la cabecera del paciente, inicio primero de la vía aérea, monitorizar los vitales, se empieza a dar el manejo por medicina crítica. Todo el equipo entra, ¿para qué? Pues para salvaguardar la vida de la paciente, porque en este momento pues es la paciente más grave del hospital. Se hace la monitorización fetal, canalización de doble vía y se va a instaurar el manejo y el tratamiento que pues poco a poco hemos estado mencionando. Pero la paciente hasta que esté estable es cuando se debe de valorar qué se va a hacer. Pero esta es una de las mayores emergencias a las que nos enfrentamos. Pacientes muy complicadas, las decisiones a veces son complicadas porque en ese momento te estás enfrentando a una paciente que tiene una hipoxia materna que por ende va a causar una hipoxia fetal y tenemos que salvaguardar la vida de ambos. Para nosotros ambos son importantes y es como se tiene que dar lo que es el manejo. Cuando nos enfrentamos a esto, que es nuestra paciente ya tuvo una pérdida de la regulación cerebral y ya convulsionó. Entonces ya tenemos crisis convulsivas, eclampsia. O sea, no hay de otra. Una paciente que convulsiona, pues ya sabemos que es una eclampsia y tenemos que iniciar el manejo. La eclampsia es una patología que tiene una incidencia mundial de 1 en 2,000 embarazos. Como que suena no tan común, pero realmente sí es más común de lo que pensamos. Aproximadamente 1 de cada 50 mujeres que tiene eclampsia va a fallecer y una paciente que presenta crisis convulsivas puede tener múltiples complicaciones, principalmente hemorragia cerebral, edema cerebral, herniación y la muerte, que es lo que no queremos. Por eso en ese momento nuestra paciente que presenta crisis convulsivas es una paciente grave donde tenemos que dar un manejo oportuno y un manejo con un equipo multidisciplinario en ese momento.
¿Qué complicaciones nos dan las crisis convulsivas en nuestra paciente? Todo esto es lo que tenemos que valorar para poder dar el manejo. Son pacientes que van a tener una acidosis, la mamá. Si en ese momento se toma una gasometría, vamos a encontrar pHs muy bajos. Pacientes que pueden tener un trauma, ya sea que pierden el estado de conciencia, sufren caídas, y ese trauma nos puede llevar posteriormente a hemorragia cerebral, que ya es prácticamente otro boleto. ¿Por qué? Porque tenemos que instaurar medidas de neuroprotección cerebral si lo requiere o no la paciente. Son pacientes que causan una hipoxia y por ende nuestros bebés la tienen y en ese momento presentan una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, incluso hasta por 20 minutos. Y ojo, esto lo comento porque en ese momento vamos a ver bradicardia fetal y es muy común que posteriormente a ello, en ese momento digan el bebé se va a morir, se está muriendo, y hacer rápidamente la interrupción del embarazo en una paciente que tenemos completamente inestable, que estamos poniendo en riesgo la vida de la mamá. Inclusive son pacientes que tienen un porcentaje que pueden tener un desprendimiento de placenta. Se dan cuenta, los porcentajes y las incidencias son altísimas, del 20 al 50%. Entonces, a eso nos enfrentamos con una mamá que en ese momento está convulsionando y tenemos que ser muy juiciosos en qué tratamiento, qué medidas y cómo vamos a actuar para poder darle el mejor manejo a nuestra paciente. Lo primero en ellas es el manejo de la crisis convulsiva y siempre nos tenemos que regir por el ABC. Tenemos que prevenir y cuidar nuestra vía aérea. Tenemos que ver que nuestra paciente tenga ventilación y nuestra cifra de tensión arterial con control. Son pacientes que siempre las vamos a encontrar con presiones muy altas, muy altas. Entonces, de un inicio, estabilizar a la paciente, cuidar a la paciente de que no tenga algún tipo de trauma, dar el manejo a la vía aérea. Requerimos oxígeno, requerimos cánulas, requerimos lo que necesitemos para poder valorar que nuestra saturación esté en ese momento bien y darle una ventilación de la manera que sea la paciente. El manejo y el control de la presión arterial es en base a los algoritmos que ya están mencionados y se tiene que instaurar la infusión inmediata de sulfato de magnesio porque es el medicamento de primera línea que se tiene que utilizar para que la paciente ya no vuelva a convulsionar. Son pacientes y bebés que requieren estar en decúbito lateral izquierdo con todo el manejo de canalizar doble vía, iniciar fluidoterapia, iniciar el manejo directamente intravenoso hasta que lleguemos a la estabilización de la paciente. Posteriormente valorar si requiere algún estudio tomográfico. No es que la mayoría y todas lo requieren. ¿Por qué? Porque no sabemos si hubo algún tipo de complicación en la cabeza, al menos edema, o valorar si nuestra paciente tiene criterios que cumplan con un síndrome de encefalopatía posterior reversible y tenemos que realizar lo que son los estudios de imagen. Y una vez que se estabilice la paciente, la interrupción del embarazo se tiene que llevar a cabo. No hay otra cosa más que ofrecerles, no es válido un tratamiento conservador, sino que es interrumpir el embarazo una vez que tengamos a nuestra paciente estable y posteriormente dar la vigilancia de si hubo o no hubo complicaciones en la cabeza de la paciente. Si se dan cuenta, estas son de las pacientes más complicadas, es a lo que no tenemos que llegar. Este es un ejemplo de una paciente que llegó con crisis convulsivas. Se le tuvo que dar manejo avanzado de la vía aérea. ¿Por qué? Porque no dejaba de convulsionar. Pueden llegar a tener estatus epilépticos donde requerimos completamente sedarlas para sacarlas de ese estado. Pero siempre salvaguardando la mamá. Tenemos que estabilizarla. Así requiera una ventilación mecánica nuestra paciente. Podemos observar en esta imagen donde está pasando nuestro sulfato de magnesio, está la paciente con ventilación y nuestro bebé ahí en ese momento se conecta a un registro cardiotocográfico y hasta que tengamos las mejores condiciones, la estabilidad alcanzada en base a presión arterial y obviamente que no haya ningún criterio de un desprendimiento de placenta, es como vamos a tomar la decisión de interrumpir nuestro embarazo para dar posteriormente el manejo en los cuidados intensivos, donde vamos a dar el manejo gradual de la presión, vamos a tomar tomografía, continuar los niveles terapéuticos de sulfato de magnesio. Tenemos que llevarla al menos a 8 de sulfato de magnesio y tener mucho cuidado de que no se vaya a pasar y prevenir que no vuelva a tener ningún otro episodio de crisis convulsiva. Pero siempre hago hincapié en que si no se estabiliza la paciente no podemos dar ningún manejo quirúrgico o ningún otro proceso que nos ponga todavía más en peligro a nuestra paciente.
En estas imágenes vemos algunas de las maniobras de lo que nos enfrentamos en los cuidados intensivos. Esta fue una paciente de una eclampsia que requirió manejo avanzado de la vía aérea. Requerimos realizar tomografía para poder dar posteriormente la ventana neurológica. El manejo de volumen se hace basado en predictor de volumen utilizando el ultrasonido. ¿Para qué? Para no pasarnos, para ver si requiere o no requiere y cómo es el manejo en terapia. Utilizamos ultrasonografía para valorar también Doppler, y en este caso también podemos medir varias del nervio óptico, que es lo que tenemos para manejo de hipertensión intracraniana, e ir valorando que vaya disminuyendo de forma gradual. Accesos venosos, accesos vasculares, cuidando siempre los diferentes tipos de complicaciones que podemos prevenir con ellas. Y si se requiere el manejo quirúrgico, se instaura de la manera oportuna previo a la estabilización, manejos por guías internacionales y de lo que está escrito en la literatura, que es lo ideal para poder dar el manejo a nuestras pacientes. Si se dan cuenta, la preeclampsia con datos de severidad es algo que pone en riesgo la vida de las pacientes. Tenemos que conocerla, tenemos que saber actuar, saber prevenirla, y si nos estamos enfrentando en ese momento a ella, tener toda la capacidad y conocimientos para poder dar manejos en base a guías y algoritmos. Y obviamente capacidad quirúrgica también para poder dar la interrupción inmediata, interrupción oportuna y posterior siempre a una estabilización materna. Y eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias.